Gracias amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles nuevamente en este día maravilloso, un día caluroso en este pueblo, esta ciudad sureña de Veracruz. Me da mucho gusto saludarles y pedirles que pongan mucha atención a este mensaje que tiene por título "Este no es". Vamos a leer en el Salmo 46 del 1 al 3. Salmo 46, versículo del 1 al 3. Yo le recomiendo, si no tiene Biblia, procure comprar una Biblia, conseguir una Biblia, porque es importante que usted lea la palabra, es importante que usted escudriñe lo que la Biblia tiene para nuestras vidas. Es importante que usted conozca la palabra del Señor. Jesucristo dijo un día: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí hay una orden del Dios Todopoderoso, del Señor Jesucristo, de que escudriñemos las Escrituras y que la palabra que Él tiene para nuestras vidas es la palabra real, la palabra verdadera, la palabra que es el alimento que necesita nuestro espíritu y es el conocimiento que necesita nuestro entendimiento. Ahí en la Biblia vamos a encontrar la inteligencia de Dios, la sabiduría, las cosas ocultas de la vida. Están ahí encerradas en la Biblia, pero son descubiertas cuando el Espíritu Santo trae el conocimiento, cuando trae la claridad, cuando trae el entendimiento a nuestra mente. Entonces podemos entender el propósito de la vida, el propósito de las cosas, el propósito de todo nuestro entorno, y entonces sacamos en conclusión que la vida no es pasajera, que la vida no es lo que nosotros pensamos como humanos, sino la vida es más allá de lo que nosotros podemos razonar. Dios tiene sus propios pensamientos, sus propios proyectos. Dios tiene sus cosas hermosas que está haciendo y cosas hermosas que estará haciendo en el futuro, pero Dios está llevando a cabo sus planes. Todo lo que Él ha querido hacer del ser humano lo ha hecho, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, porque es el Dios Todopoderoso y Él siempre tendrá lo mejor para nuestras vidas. Por eso es que Él está trabajando, Él siempre está diseñando, pensando en nuestro porvenir, pensando en las cosas propicias para nuestra vida, las cosas hermosas que Él nos ha dado, pero tiene algo mucho mejor todavía, y eso es lo que tenemos que descubrir a través de la Escritura, a través de esa lectura que nosotros nos esforzamos cada día, y que usted también debe esforzarse en leer, escudriñar, dedicar un tiempo para que tenga el conocimiento, la sabiduría que Dios nos da a través de su palabra escrita, pero que es una palabra viva, una palabra actualizada para todas las generaciones, para todos los tiempos, porque el tiempo será uno. Es decir, como que si el tiempo no caminara cuando llegue la segunda vida, que es la vida eterna, como que será un día eterno. No se conocerá la noche ni el día, sino solo el día eterno. Y posiblemente ya no existan los relojes, ya no exista la contabilidad para ese tiempo, porque ¿qué caso tiene la contabilidad para algo que es eterno? No tiene ningún sentido. Aquí en la tierra contabilizamos nuestros días. Hasta 120 años, dijo el Señor en la Biblia. Hasta 120 años. La generación actual, la generación que estamos viviendo tú y yo, muy difícil logramos llegar a esa edad, ya que hoy los alimentos están contaminados, el ambiente está contaminado, y a los 70, 80 años más o menos, las personas están enfermas con cánceres, hipertensión, diabetes, una serie de enfermedades que viene al cuerpo humano, y es muy difícil ya llegar a los 120 años. Pero en la vida eterna tendremos la vida que Dios ha proyectado, la vida que Dios nos tiene preparada para ti y para mí, y por eso es interesante todo esto de la Biblia.
Es interesante conocer lo que hay a futuro y es interesante saber que la muerte no es otra cosa más que la puerta hacia la vida eterna, la vida gloriosa que el Señor Jesucristo ha ganado en la cruz del Calvario con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Alabado y bendito sea su nombre. Este no es el título del mensaje de hoy, y dice así la Biblia. En el Salmo 46 del 1 al 3 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Oremos. Padre, toda la gloria es para ti en esta hora. La honra, la alabanza, el poder, la sabiduría, Señor, para ti toda la gloria, nuestra humillación, nuestra admiración por todas las cosas que tú nos has dado hasta el día de hoy y las cosas que nos tienes guardada para el día de mañana y en el tiempo futuro, como es el caso de la vida eterna, el día eterno, el día que no tendrá contabilidad, sino será como un sueño que nunca acabará. Te damos toda la gloria esta mañana y yo te pido que sea tu Santo Espíritu tomando control de mi boca, de mis labios, de mi lengua, tomando control de este mensaje, Padre, la palabra que tú le quieres hablar al mundo, pero sobre todo a este país de México, Señor. Te doy las gracias por la oportunidad que me concedes. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por el equipo de predicadores que tú formaste, Señor, desde aquel principio. Y digo principio porque algunos fueron invitados para participar en este proyecto y no lo aceptaron, porque quizás no tuvieron la visión, quizás no tuvieron la fe, el empeño, las ganas de participar en este proyecto, pero hoy, después de 2 años, Señor, nos has hecho permanecer, ganar terreno, Señor, y has hecho de que nuestros mensajes sencillos, pero ungidos con el Espíritu, estén llegando a los pueblos de todo el mundo. Señor, te damos las gracias por eso, Señor, por mi hermano René, mi hermano Federico, que en medio de la prueba, la lucha, de muchas cosas que han pasado en todo este tiempo, Señor, seguimos predicando tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, porque tú eres el Dios maravilloso que vive y reina por todos los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Qué despertar tuvimos en estos días? Un despertar brusco, violento, seguramente con temor para muchos, pero eso es lo que hemos venido diciendo a través de nuestras prédicas, no solo mía, sino también de otros siervos en las iglesias, en las campañas. Y yo hace poco prediqué un mensaje que tiene por título El terremoto que viene, predicado hace 2-3 semanas, y hablamos de un fuerte terremoto que viene para nuestro país, un terremoto que se ha estado profetizando y que viene, seguramente que viene, pero en estos días fue un amanecer brusco. Al aclarar el alba, fuimos sorprendidos con ese movimiento telúrico, y tardó, fue fuerte, tardó. Me dio tiempo de sentir los 2 movimientos fuertes, levantarme, abrir la puerta, salir al patio y ver cómo en ese momento que era claro oscuro, entre 5 y 6 de la mañana, cómo los árboles se estremecían, se movían, las casas y las cosas estaban en movimiento como consecuencia de este terremoto que se estaba dando a esa hora de la mañana. Posteriormente encendí el televisor para conocer más detalles y ya se dio la información que se había originado en las fronteras entre Guatemala y México, entre Guatemala y la frontera del estado de Chiapas, pero que no había daños, afortunadamente.
Pero han pasado los días y hoy las noticias informan que efectivamente muy poquitas vidas fueron de alguna manera cortadas por este terremoto, pero que sí hay alrededor de 10,000 viviendas que fueron afectadas por este terremoto de intensidad de 6.9 grados. Un poquito y estuviéramos hablando de 7 y quizás de otras consecuencias. Pero gracias a Dios que nos cuidó, gracias a Dios que no fue un daño mucho mayor, y las cosas materiales como quiera pasan, y lamentable es cuando la vida humana se pierde en estos casos, y en estos casos lamentamos esas vidas humanas, no solo aquí en México, sino también en Guatemala. Sabemos que allí hubieron más vidas que se perdieron, y como siempre hemos dicho, son las cifras oficiales, pero las verdaderas son otras. Pero Dios tenga misericordia, y bueno, un abrazo a las familias que sufrieron consecuencias que lamentar de este terremoto. Pero este terremoto, este no es el que hemos predicado, este no es el que hemos anunciado con mucho énfasis en nuestras prédicas. Este no es el terremoto que hemos anunciado durante décadas, diciéndole a México que viene un terremoto fuerte y que causará estragos, mucho estrago, no solo en una región como en este caso el estado de Chiapas, sino será un terremoto que sacuda a estados grandes como lo es Puebla, como es Guerrero, Veracruz, incluso Chiapas. Y este terremoto de 6.9 de ese amanecer, que fue el epicentro en las fronteras de México y Guatemala, se logró sentir con cierta intensidad en la Ciudad de México, y estoy hablando quizás de unos 1,000 kilómetros de distancia. El terremoto que estamos profetizando es un terremoto que azotará, que estremecerá violentamente a nuestro país y que dejará graves consecuencias. Un terremoto que acabará con viviendas, acabará con edificios, que destruirá vidas humanas, que muchos lamentarán haber escuchado la palabra, quizás de haber entendido, de haberse preparado en el tiempo posible aún, pero que no lo hicieron. Hemos hablado de estar preparados para cualquier movimiento telúrico, y cuando digo estar preparado, bueno, por lo menos es que si estás semidormido y sientes un movimiento, pues lo más lógico es que te pares, ¿no?, inmediatamente. Pero cuando no estás preparado, sientes el movimiento, pero el sueño te gana, la fatiga te gana, y no quieres levantarte, quieres seguir acostado, y a lo mejor piensas, esto pasará, esto será un terremoto leve, no pasará nada, aquí me encuentro bien, y entonces puedes lamentarte de todo lo que pueda acontecer en cualquier movimiento telúrico. Terremoto, temblor, movimiento de tierra, como lo quieras llamar, sigue siendo lo mismo, solo que cuenta mucho la intensidad y el tiempo de duración de este movimiento. Y cuando hablamos de un terremoto, casi siempre lo estamos relacionando con un movimiento que causa estragos, que causa muerte, que lo destruye todo, como es el caso de China, ocurrido el 27 de julio de 1976, de 7.5 grados, y que según las cifras dejó un saldo de 255 muertos. O bien el ocurrido en Haití el 12 de enero del 2010, seguramente tú te acuerdas, seguramente tú te enteraste por los medios de difusión, que fue un terremoto de 7.09, de 7 grados mejor dicho, fue de 7 grados y dejó un saldo de 227.898 muertos. Terremotos fuertes
de 7 o arriba de 7 grados. Pero aquí, aparte de la intensidad, cuenta mucho la duración. ¿O quién no recordará el terremoto de Japón, ocurrido el 11 de marzo del 2011, con una intensidad de 9 grados? Imagínate, una intensidad de 9 grados, un movimiento tremendo, un movimiento que causó un tsunami, y este tsunami tuvo olas de 40 metros de altura. Este terremoto se dice que es uno de los 5 más potentes que han ocurrido en el mundo. Un terremoto que alteró el eje terrestre en 10 centímetros aproximadamente y acortó los días en 1.8 microsegundos. Estos han sido terremotos destructivos, terremotos que han acabado con viviendas, han acabado con puentes, han acabado con infraestructuras en las ciudades, pero más lamentablemente han acabado con vidas humanas, vidas que tenían un porvenir, vidas que tenían proyectos, vidas que no debieron morir en ese tiempo, porque la Biblia dice que debemos tener vida, debemos tener salud, debemos tener protección. Por esa razón Jesucristo murió en la cruz del Calvario, para que tengamos su protección, su advertencia, para que tengamos su auxilio en los momentos difíciles. Pero esa es la gravedad del asunto, que si no conocemos lo que Dios quiere de nuestras vidas, si no conocemos lo que Dios quiere de nuestras familias, entonces estaremos viviendo las consecuencias de las tragedias de la naturaleza, como en este caso de los terremotos que están sacudiendo continuamente a todo el globo terráqueo. En Chiapas, este terremoto de 6.9 grados ocurrido al clarear el alba ha sido un terremoto que sacudió esa región, que se sintió por esta zona y que también se estará o se estuvo sintiendo en la Ciudad de México. Pero fue un terremoto, digamos, regional, un terremoto quizás que no pasó los 1000 kilómetros de distancia a la redonda, pero un terremoto que avisa de lo que viene a la Ciudad de México, y es un terremoto de lo que nosotros podríamos estar hablando en un futuro, de vidas humanas desaparecidas bajo los escombros de sus viviendas, de viviendas destruidas, y como siempre el pobre, el humilde es el más afectado en estos casos, y podríamos estar hablando de consecuencias mucho más graves. Pero Dios nos advierte, por eso nos da su palabra, nos da sus mensajes, que nosotros estemos prevenidos. Y si bien es cierto que debemos prevenirnos, como dije yo, alerta a cualquier movimiento, alerta a cualquier anuncio, alerta o preparándonos con lámparas, con los celulares, con víveres, con agua, con muchas cosas indispensables que sirven para un momento, digamos, para sobrevivir en casos como estos. Eso es bueno, pero no es suficiente. Hoy podemos enterarnos que Protección Civil aquí en el país de México se preocupa por preparar a las personas que tengan conocimientos de cómo evacuar un edificio, cómo evacuar viviendas en momentos telúricos como estos. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿será suficiente esto para los terremotos que vienen en un momento que ni siquiera imaginamos? ¿Será suficiente una capacitación para casos tan lamentables de la naturaleza como estos? Hemos leído en el Salmo 46 del 1 al 3, y lo vuelvo a repetir: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas
y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aquí está la clave de todo este asunto. Aquí está la protección que necesita el ser humano, que necesita la gente veracruzana o la gente mexicana de todo el país. Pero si es un terremoto que al sentirse en México también se sentirá tal vez en Estados Unidos, quizás en Guatemala, en El Salvador, quizás traspase las fronteras. Entonces es una palabra para ti, para mí, amigo, que no solo vives en México, sino te encuentras en otra región donde también podría sufrirse una afectación de esta magnitud. Pero Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Espíritu Santo en este día nos está diciendo que no debemos temer y que si bien nos preparamos con lámparas, nos preparamos con agua y alimentos, nos preparamos con una serie de herramientas que nos pueden servir en un caso de emergencia, la mejor preparación es estar conectado con el Espíritu de Dios. La mejor protección es tener la protección divina. La mejor protección, preparación, capacitación en lo que pudiéramos tener como seres humanos es la relación perfecta que tengamos con nuestro Dios Todopoderoso, porque es el único que nos puede brindar auxilio en los momentos más difíciles de nuestra vida. En un terremoto serán suficientes las brigadas médicas, serán suficientes los puestos de socorro, serán suficientes las clínicas, los hospitales y los médicos en momentos como estos de, digamos, fuerzas de la naturaleza de gran magnitud que acaban con vidas humanas y viviendas. Serán suficientes todas esas capacitaciones, preparaciones y todo lo que pudiéramos tener para casos de emergencia como estos. Yo creo que no. La mejor preparación, la mejor ayuda, el auxilio y la unción que podamos tener es la de Dios, es la nuestro de Dios Todopoderoso, es la del Señor Jesucristo que nos ofrece en este día. Estar preparados, porque dice en el versículo 2, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Cómo vamos a temblar? ¿Cómo vamos a tener miedo si tenemos la protección del Dios que provoca los temblores, el Dios que cubre la tierra, el Dios que ha hecho los cielos y la tierra, el Dios que ha hecho el mar y tiene control sobre las olas y sobre el mismo mar? ¿Cómo vamos a tener miedo si Él es el que da la orden para que las aguas se aquieten? Él es el que da la orden para que haya lluvia o haya viento. Él es el que da la orden para que haya alimento o no lo haya. Él es el que da la orden para que seamos rescatados de la muerte o pasemos el infierno de la maldad. Dios nos ofrece en esta tarde esa ayuda, esa protección, no solo del terremoto que viene, sino ante cualquier peligro que pueda venir a nuestra vida, ante cualquier situación peligrosa, adversa, obstáculo que puede venir a nuestra vida. Dios nos ofrece en esta tarde su protección poderosa, porque no es el ser humano, no son las autoridades, no son las brigadas médicas, no son los puestos de auxilio, no son ni cualquier otro mecanismo humano que pueda salvarnos de tragedias tan grandes como puede ser la que provoca un terremoto, sino es la ayuda del Dios Todopoderoso. Dios nos invita a venir esta tarde a Él. Jesucristo nos invita a clamarle esta tarde a Él para recibir en tiempo aceptable la ayuda, la protección divina que Él nos quiere dar y nos proteja de ese terremoto que viene o de cualquier otra circunstancia adversa que venga a nuestra vida. ¿Te gustaría estar protegido? ¿Te gustaría en este día buscar la protección de Dios, la cobertura de Dios, y que ante cualquier cosa que venga a nuestro país, tú te encuentras protegido con esa unción que solamente Dios, el Todopoderoso, te lo puede dar? ¿Te gustaría recibir esa unción? Si es así, yo te invito a que inclines tu rostro, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con esa sangre derramada en la cruz del Calvario.
Dios Todopoderoso, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por lavarme, santificarme, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Con esta corta oración, amigo, amiga, tú te has formado como hijo de Dios o hija de Dios, según sea tu caso, y perteneces ya a la familia de Dios con esta oración. Yo te invito a que nos escribas para saber de ti, si hay una iglesia cerca de tu lugar o por donde tú trabajas, por donde tú te mueves. Yo te pido que te acerques, que te congregues y que empieces a buscar de Dios, porque los tiempos están difíciles. Amigos de México, quisiéramos tener noticias de ustedes, amigos de diferentes estados, de Guerrero, de Puebla, del DF, de Coahuila, de Nuevo León, amigos de Baja California. Bueno, el país es muy grande, el país de México, y quisiéramos tener conocimiento de ustedes, quisiéramos tener una relación con ustedes. Si nos pueden escribir, hágalo. Queremos tener un contacto y decirles que también estamos abiertos para predicar, ir a predicar a sus iglesias. Si usted nos invita, estamos puestos para ir a predicar. Si usted nos invita, claro que sí. Dios está poniendo esto en nuestro corazón, de que vayamos y prediquemos a donde nos inviten. En otros estados fuera del estado de Veracruz, estamos puestos para ir a predicar la palabra. Vamos a orar ahora por los enfermos, y yo les pido a los enfermos que cierren sus ojos, inclinen su rostro, y yo oro por ustedes. Padre, te doy toda la gloria y la honra. Gracias por el mensaje que tú nos has dado, Señor, para prepararnos por ese terremoto que sacudirá a México. No sabemos cuándo, Señor, pero tú sí lo sabes. Te pedimos que nos protejas, que nos ayudes, que nos des la inteligencia y la sabiduría, la sagacidad, Señor, ante cualquier movimiento de esta naturaleza, Señor. Y ahora oro por los enfermos para que sean tocados, sanados, liberados de sus llagas, de sus enfermedades, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, por el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo, ahora sean sanados, tocados, liberados, sean ungidos, Señor, que haya alegría, esperanza. Y asimismo yo te pido que ellos puedan testificar, Señor, en alguna parte de todo lo que tú haces por medio del internet. Te doy todas las gracias, toda la gloria, Señor, en este día, porque me has permitido predicar tu palabra. Muchas gracias, porque tú eres bueno. Te pido que sigas cuidando, Señor, de los pueblos, los ancianos, los niños, las familias, Señor, de las diferentes ciudades, pueblos, rancherías, ranchos, de los países del mundo, Señor, hasta donde llegan nuestras señales, donde acostumbran a escucharnos. Ahí bendice a las personas, a las familias, Señor, bendícelas fuertemente. Y en esta hora te doy toda la gloria y la honra, y muchas gracias, Señor, porque nos has permitido predicar tu palabra. Gracias amigos, Dios los bendiga, y hasta el siguiente de la serie.